Bueno, ya a continuación tenemos dos intervenciones que tienen en común denominador la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Vale la pena recordar que fue por una exigencia de la ciudadanía, ¿sí? Séptima papeleta, una propuesta de académicos y líderes sindicalistas que buscaban promulgar una nueva constitución que reemplazara la longeva o centenaria constitución de 1886. No me voy a extender por premura del tiempo, pero vale la pena indicar que a pesar de su larga vigencia, no estuvo por ella carente de reformas, ¿sí? Unas más importantes o relevantes que otras, y entre ellas los temas que los ponentes nos van a exponer. Esas reformas enmarcan importantes cambios en la cultura política de nuestro país. Entonces tenemos la ponente, la profesora Melba Luz Calle, viene de la Universidad Nueva Granada, Militar Nueva Granada. Ella es profesora de Teoría e Historia Constitucional, es doctora en Derecho de la Universidad de Zaragoza y nos trae pues la proyección de la paz perpetua en la Asamblea Nacional Constituyente. Melba. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo quiero dar las gracias a la... ¿Aló? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, ya muy bien. Quiero dar las gracias primero que todo a la Universidad de Valencia, a su Facultad de Derecho, al profesor Rubén Martínez Dalmau y también al grupo de investigación Democracia Más por habernos invitado a participar en este congreso. Para mí realmente es un honor estar aquí sentada en esta mesa y poder compartir con este selecto grupo de constitucionalistas que intervinieron esta mañana y también pues que nos acompañan esta tarde. También quisiera agradecer por habernos acogido a la red de investigación de estudios comparados de las universidades de Zaragoza, Nueva Granada y Libre de Bogotá para realizar las segundas jornadas del Constitucionalismo de la Paz que continuarán mañana. Nuestra idea es que este sea el inicio de unas fructíferas relaciones de cooperación con la Universidad de Valencia, con su Facultad de Derecho, con su grupo de investigación Democracia Más, en adelante. Bien, mi ponencia se titula Proyección de la paz perpetua en la Constituyente colombiana de 1991, el derecho de ver a la paz. Antes de empezar, quiero hacer un comentario en relación con el hecho de que este trabajo pues sigue una línea de continuidad con una investigación que realicé en mi tesis doctoral sobre Constitución y guerra en Colombia. Allí analicé las relaciones entre el conflicto armado y la Constitución en la historia del siglo XX. Un conflicto que, como es sabido por muchos, ha durado más de medio siglo y nos ha traído mucho sufrimiento y ha costado muchas vidas. Pero parece que ahora empezamos a salir del túnel y que empezamos a resolver con las FARC y también con ELN, que empezamos negociaciones. Y respecto al constitucionalismo de la paz, también quería hacer la advertencia de que, sin ser filósofa, sino una jurista con grandes inquietudes y filosóficas, pienso que el pacifismo kantiano no desconoce la existencia del conflicto, sino que busca descartar la guerra como mecanismo de solución del mismo y la obtención de la paz por medio de la razón y el derecho. Esta es lo que vamos a ver a continuación en mi intervención, que comienzo enseguida. Bien, el filósofo holandés Rob Riemen, en su más reciente trabajo titulado Para combatir esta era, promueve el rescate del humanismo kantiano, que ha sido, según Riemen, inspirador de la paz en Europa y del propio modelo democrático que debe robustecerse frente a los ataques del fascismo actual, que, camuflado de populismo, amenaza la paz regional. En Norteamérica tenemos el ejemplo del presidente de los Estados Unidos y su nefasto manejo, por citar
uno solo de ellos, de sus relaciones con Corea del Norte, un país con arsenal nuclear que coloca a estos países al borde de un conflicto mundial, dadas los malos manejos de esas relaciones. En Latinoamérica y concretamente en Colombia tenemos nuestro propio populismo local que amenaza la paz, guardadas las proporciones. Es la ultraderecha colombiana liderada por el uribismo. El acuerdo de paz con las FARC desempeña ya un papel definitorio en las elecciones presidenciales que se van a celebrar el año próximo. La campaña ya se inició y el eje del programa del uribismo es justamente la derogación de la Justicia Especial para la Paz y el desmonte del acuerdo final de paz con las FARC. Es bien sabido que esta corriente ya logró un poco más de la mitad de los votos en el pasado plebiscito del 1 de octubre. De manera que tenemos ante nosotros realmente una amenaza para la consolidación de los acuerdos logrados con las FARC. En esta intervención me acojo a la propuesta de Rimen aplicada a Colombia en el sentido de rescatar una estirpe kantiana del pacifismo constitucional colombiano como una forma de enfrentar las amenazas de la paz lograda hasta ahora, pues creo que en Colombia se requieren argumentos sólidos sobre el significado de la paz. Aquí quiero hacer una aclaración. Mi propuesta es que se puede construir un marco teórico de la paz en Colombia que es necesario, y ese marco teórico puede tener como base el planteamiento kantiano en su propuesta sobre la paz perpetua. Para ello, podemos rastrear esos signos, esos elementos de una estirpe kantiana en todo el proceso de paz colombiano y en la Constitución, sin que eso signifique que esto haya sido explícito. Más bien ha sido una cuestión implícita, quizá un poco débil o no expresa, pero creo que se puede rastrear y aprovechar esos rasgos kantianos para proponer en Colombia que se adopten estos postulados, porque ellos nos pueden ayudar a consolidar la paz que hemos logrado frente a las amenazas que, como les digo, pues tenemos. Esa es mi idea. Bueno, para hacer este ejercicio de una manera muy sintética, dado el tiempo, voy a adoptar los consejos metodológicos de Yering, quien en 1868 ya afirmaba que para el funcionamiento científico de la historia del derecho era necesario unir lo histórico, lo práctico jurídico y las ocupaciones filosóficas. Con mucha mayor razón estimo si se trata de estudiar el discurso constitucional, que es la principal expresión de lo político y lo moral de una sociedad. De acuerdo con esto, entonces voy a relacionar tres aspectos. Primero, la parte filosófica, es decir, la formulación kantiana sobre la paz, lo que se podría llamar también la teoría kantiana del poder constituyente, con el permiso de los constitucionalistas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el constitucionalismo tradicional colombiano del siglo XX y su relación con la guerra. Y por último, la estirpe kantiana del pacifismo constitucional colombiano y la constituyente de 1991. Entonces, en primer lugar, la formulación kantiana sobre la paz. Primero que todo, responderé a una pregunta que se pueden estar haciendo cualquiera de los asistentes sobre por qué Immanuel Kant para Colombia. Además de lo ya dicho, siguiendo a Otfried Heffe, que es un filósofo mundialmente conocido por los trabajos sobre el pensamiento kantiano, el opúsculo sobre la paz perpetua en el que basamos el presente estudio, que fue publicado en 1795 por Kant, es un eminente tratado político en el que la filosofía se presenta al servicio de un objetivo moral político, que es el de una paz sin límite temporal entre todos los estados. Y su gran innovación perdón, es justamente que la paz se convierte en una tarea del derecho. Además, Kant rompió con la tradición de la filosofía occidental, que había entendido la política junto a la moral y a la economía como partes de la filosofía práctica, que tenían en común su preocupación por la vida del hombre, cuya vida virtuosa se concebía como un imperativo que dimanaba de su propia naturaleza.
En esa tradición, la pregunta por las formas de Estado se respondía en relación con el fin de la vida buena, y por eso se comprendían como actividades estatales las dirigidas al bienestar y felicidad de los súbditos, que se lograban en el absolutismo ilustrado mediante el concepto y la práctica de la policía. Kant abandona esta tradición, pues con él el Estado queda vinculado exclusivamente al derecho, como condición de posibilidad de este último. Su distanciamiento del principio de la felicidad, que era esencial en la vieja política, es radical. Dice Kant: el fin del Estado no es el bienestar y la felicidad de los ciudadanos, sino la máxima coincidencia de la Constitución con los principios del derecho, que es a lo que nos obliga la razón por un imperativo categórico. Este planteamiento va ligado a la posición kantiana en contra de la guerra como forma de alcanzar la paz, sin rechazar, sin embargo, la existencia del conflicto, sino a la violencia como herramienta para su solución. La teoría kantiana tiene entonces especial utilidad para el caso colombiano y su prolongado estado de guerra. Además, como ya he mencionado, los presupuestos kantianos pueden ser una guía jurídica y política muy apropiados para la consolidación de la paz en Colombia. Bien, ¿cuáles son los presupuestos kantianos de la paz? La paz perpetua se presenta metafóricamente como un tratado de paz al que se le atribuye una validez permanente y se estructura en dos secciones. La primera contiene 5 artículos preliminares y la segunda 3 artículos definitivos. No me voy a referir a los artículos preliminares, sino a los artículos definitivos. Estos son los artículos definitivos. Primero, la Constitución de los Estados debe ser republicana, es decir, basada en estos principios: la libertad, el sometimiento a una legislación común y la igualdad. Segundo, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de estados libres. Y tercero, el derecho cosmopolita debe limitarse a las condiciones de hospitalidad universal. Me interesa llamar la atención aquí sobre los artículos definitivos, porque en ellos se contiene el núcleo central de la teoría de la paz de Kant, una teoría que es contractualista e inspirada en Rousseau, pero que sin embargo, en cuanto al estado de naturaleza, es hobbesiana, porque parte del estado de naturaleza como un estado de guerra. Concretamente, me interesa llamar la atención sobre el preámbulo del artículo definitivo, del primer artículo definitivo, que dice: el estado de paz entre hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza, que es más bien un estado de guerra. El estado de paz debe, por tanto, ser instaurado, pues la omisión de hostilidades no es todavía garantía de paz. Este preámbulo, que es al artículo primero definitivo, se relaciona con el artículo definitivo segundo, que dice: los pueblos deben considerarse en cuanto a estados como individuos que en su estado de naturaleza, es decir, independientes de leyes externas, se perjudican unos a otros por su mera coexistencia, y cada uno, en aras de su seguridad, puede y debe exigir del otro que entre en una constitución civil en la que se pueda garantizar a cada uno su derecho. Estos ambos textos que acabo de leer se relacionan con el planteamiento kantiano según el cual salir del estado de naturaleza para construir una sociedad civil mediante el contrato originario es un imperativo de la razón, es un deber, pues la razón práctico-moral formula entre nosotros su veto irrevocable: no debe haber guerra. En estos 3 planteamientos se condensa la teoría kantiana en cuanto al contrato originario, que creo que es lo principalmente aplicable al proceso constituyente colombiano de 1991. En él se destacan dos cuestiones. Primero, la paz relacionada con el derecho en sentido objetivo, es decir, la paz como consecuencia de la instauración del Estado de Derecho. Y,
En segundo lugar, se destaca lo que ya he mencionado sobre el imperativo categórico, según el cual salir del estado de guerra es un deber ordenado por la propia razón. Esto último se relaciona con la teoría de la conexión entre derecho y moral, sobre el que voy a hacer unos breves apuntes. Derecho y moral en Kant. Kant parte, como es sabido, de la distinción entre el uso de la razón teórica exclusivamente y el uso de la razón para la acción, que es la razón práctica, la que guía la moral, la que nos indica cuáles son nuestros deberes. Para ello, Kant distingue entre los imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. Los imperativos hipotéticos son los que obligan en la medida de los fines prácticos, subjetivos. Por ejemplo, si quiero ser violinista, debo estudiar violín. Pero el imperativo categórico es el que debe ser obedecido y acatado cualesquiera que sean nuestros fines en la vida, cualesquiera que sean nuestros fines prácticos. Por ejemplo, el imperativo categórico ordena que si tienes hijos, debes darles una buena educación. Estos son los auténticos deberes, los que pueden aspirar a tener un contenido moral. De otra parte, Kant define el derecho como el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de libertad. El origen del derecho entonces son las leyes universales de libertad. Y la relación entre derecho y moral, según Kant, se puede resumir de esta forma. Cada una de las normas que componen el derecho debe estar en capacidad de justificar su existencia a partir de proposiciones morales, porque el conjunto de situaciones que puede ser objeto de legislación moral es mayor y contiene dentro de sí el conjunto de situaciones para las que es posible una legislación externa que implique coacción. Es decir, la idea de Kant es que todo lo que cabe dentro del derecho debe poder caber dentro de la moral. La paz, entonces, ordenada por el imperativo categórico, es un deber auténtico. Está regido por la ley moral, está regido por la propia razón del individuo que le ordena salir de la guerra, so pena de seguir en la irracionalidad y la barbarie. De otra parte, la teoría de Kant también ha sido calificada como utópica, porque la idea comprendida en esa fórmula de la paz perpetua pues es muy difícil de alcanzar. Sin embargo, según Höfe, Kant no confía en el logro de esta paz a ninguna ilusión, ni con respecto a la bondad de los hombres ni a la sabiduría de los gobernantes. Este realismo de Kant se desprende de 4 condiciones de realización de la paz. Así, primero, Kant no defiende un ideal omnicomprensivo de paz. No pretende ni la paz del hombre consigo mismo, ni la paz religiosa o con Dios, ni la paz con la naturaleza o ecológica, ni la paz cósmica. Kant se ocupa solo de la paz social, que es, primero que todo, negativa. Significa la salida, la supresión de las acciones violentas. Y es política en cuanto consiste en una única tarea, que es el aseguramiento del derecho. La segunda condición de realidad de la propuesta kantiana es el propio concepto del derecho. A propósito también de lo que se había hablado esta mañana y de lo que he comentado hace un momento, Kant no rechaza la existencia del conflicto. Su paz no se basa en la idealización de una convivencia ajena al conflicto. Kant parte de su concepción antropológica, según la cual al hombre pertenecen las pasiones como la soberbia, el despotismo o la codicia, que no son dignas de ser amadas. Sin embargo, los conflictos que causan estas pasiones deben ser regulados por el derecho y no por la violencia. Tercera condición de realización de la paz kantiana es la misma naturaleza del hombre. La misma naturaleza se sirve de la discordia natural entre los hombres para hacer que se imponga la concordia incluso en contra de su voluntad. Por motivos egoístas, los hombres se congregan en estados que primero hacen la guerra entre sí, pero luego, por interés en el comercio, viven en paz. Y la última condición, la cuarta y última condición de Kant es el abandono de la utopía o de la paz como anhelo o como simple aspiración del hombre, porque para Kant la paz es una cuestión de orden práctico.
e inmediato, dictado por la razón. Es un deber jurídico y moral inaplazable, tal como les he comentado, porque la guerra por la vía legal está definitivamente condenada. Bien, en cuanto a estos principios de Kant y su vigencia actual, que también podría ser un cuestionamiento que se podía hacer respecto a estas tesis, pues hay muchos filósofos contemporáneos que han defendido su vigencia, entre otros pues Habermas, Ferrajoli, ¿sí? Y también Höffe, que les he mencionado anteriormente, pero voy a resaltar al italiano Ferrajoli, que ha estado en Colombia y que apoyó concretamente nuestro proceso de paz con las FARC. Ferrajoli se encarga de actualizar los postulados kantianos sobre la paz mediante su conexión con lo que él denomina derechos fundamentales vitales. Él dice que son vitales los derechos fundamentales cuya garantía es condición necesaria de la paz y que ese nexo con los derechos fundamentales vitales fue ya enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se señaló que los derechos humanos deben ser protegidos por normas jurídicas si se quiere evitar que el hombre sea impulsado a recurrir como última instancia a la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esta relación, este vínculo entre derechos humanos y paz apareció lúcidamente ya expresado por Kant. Kant dijo: la idea de una constitución en consonancia con el derecho natural de los hombres, a saber que quienes obedecen la ley deben ser simultáneamente colegisladores, se halla en la base de todas las formas políticas. Esta no es una idea vana, no es una vana quimera, sino la norma eterna para cualquier constitución civil en general y el alejamiento de toda guerra. Bien, una vez planteado así sucintamente estas ideas, vamos a Colombia. El segundo punto que les había anunciado es el constitucionalismo tradicional colombiano del siglo XX y su vinculación con la guerra. Sobre la evolución constitucional colombiana, quiero destacar dos aspectos que no suelen ser reconocidos por la historia oficial colombiana. Primero, el Estado y Constitución de 1886 en Colombia no respondieron al constitucionalismo moderno. La Constitución de 1886, que es la anterior a la actual de 1991, respondió a un concepto decimonónico de constitución, más próximo al que predominó en Europa durante el siglo XIX, en la época de la restauración de las monarquías, cuando, como se sabe, se perdió el concepto originario del siglo XVIII y se adoptó de la idea constitucional solo la codificación formal del sistema político. La Constitución de 1886 colombiana sí efectivamente fue una constitución solo de nombre, si seguimos las categorías de Lowenstein, porque no garantizó ni siquiera las libertades clásicas como la vida o la libertad. En esta constitución no se podría lograr la paz, no se hubiera podido lograr la paz en términos kantianos, por cuanto no fue una constitución republicana, no se fundó en un contrato social fruto de la decisión libre de los colombianos, ni en el principio de la representación. Fue una constitución que confirió poderes exorbitantes al Ejecutivo. Sus pilares fundamentales fueron el centralismo, el presidencialismo, la religión católica oficial, el proteccionismo económico y autoritarismo en materia de libertades públicas. Todo esto unido a la concepción castrense del orden público y a la aplicación abusiva del estado de excepción que derivó en la persecución oficial de la oposición política con resultado de guerra. Esta es la primera observación sobre la historia constitucional colombiana y su relación con la guerra. En segundo lugar, una historia constitucional basada exclusivamente en las constituciones escritas desconoce la evolución dialéctica resultado de las luchas entre las diferentes corrientes de pensamiento del siglo XX colombiano. Particularmente el pensamiento constitucional moderno colombiano que sí se dio y que impulsó auténticos procesos de transformación social y el cambio de régimen. Se pueden destacar dos casos paradigmáticos, promovidos tanto desde las élites del liberalismo progresista, representados por el presidente Alfonso López Pumarejo, como desde la activación directa de la soberanía popular por quien decía de sí mismo que no era un hombre sino un pueblo, ese gran líder popular que fue Jorge Eliezer Gaitán. Fue la experiencia
colombiana durante la República Liberal, que comenzó en los años 30 y terminó en el 46, cuyo hito constitucional fue la citada reforma, que significó la adopción del intervencionismo de Estado, de la función social de la propiedad, inspirada en las tesis de León Digui, del derecho al trabajo con especial protección del Estado, de la separación de poderes entre el Estado y la Iglesia Católica, transformación que se tradujo en medidas legislativas y políticas sociales efectivas, además de que estuvo acompañado del movimiento jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, conocido como la Corte de Oro, integrada por juristas antiformalistas y desligados del ideario católico conservador, que iniciaron una labor creadora de derecho para cambiar la interpretación de preceptos clave del Código Civil colombiano a favor de la socialización y de la moralización del derecho privado. Ahora bien, el retraimiento de este avance constitucional y social que se dio en estos años y que se produjo a partir de 1948 con el Bogotazo, ese retraimiento se relacionó con la paz y la guerra, porque la paz fue uno de los objetivos de dichas transformaciones constitucionales, tal como lo expresó digamos, su promotor, que fue López Pumarejo. Pero fue la guerra la que detuvo este proceso, puesto que el mismo fue objeto de una reacción implacable por parte del pensamiento conservador y de la Iglesia Católica. Y fue una etapa que desembocó en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y del inicio de la violencia, guerra civil que no fue declarada y que marcó la historia política y constitucional colombiana de mediados del siglo XX. Asimismo, finalizada la dictadura, la guerra con la dictadura militar, que en 1957 se teledirigió la instauración plebiscitaria del régimen excluyente del Frente Nacional y se produjo la restauración del constitucionalismo formalista, decimonónico y nominal de 1886, y con ello el surgimiento de las guerrillas de orientación marxista. El fin de ese constitucionalismo nominal sí comenzó con la promulgación de la Constitución de 1991, que fue concebida como un tratado de paz con algunos grupos guerrilleros para iniciar un nuevo contrato social y un nuevo Estado. Esa evolución continúa en la actualidad con los acuerdos de paz con las FARC y también con las negociaciones que se iniciaron con el ELN. Pero toda esta situación actual es altamente deudora de aquella etapa. En resumen, el carácter improductivo en términos sociales del constitucionalismo colombiano del siglo XX se debió a que el ideario transformador del derecho y del Estado, protagonista de la primera mitad de ese siglo, fue arrasado por la violencia, y desde los años 60 en adelante las fuerzas sociales transformadoras continuaron siendo detenidas mediante el estado de excepción y la aplicación de la justicia penal militar a civiles, lo que favoreció el surgimiento de las guerrillas. Pero el constitucionalismo colombiano surgido en el 91, y que vamos a ver sus rasgos enseguida, es consecuencia de aquellas luchas y procesos. Por último, lo mencionado sobre la estirpe kantiana del pacifismo constitucional colombiano. ¿Cuáles son los trazos en los que se puede rastrear ese pacifismo kantiano en Colombia? Voy a destacar los siguientes: los presupuestos fácticos del proceso constituyente, los debates en la Asamblea Constituyente, el texto constitucional de 1991 y los desarrollos de la Corte Constitucional sobre la paz. Primero, los presupuestos fácticos del proceso constituyente colombiano, el estado de guerra. A mediados de los años 80, Colombia era un país en situación de guerra, debido, en primer término, ya habíamos mencionado, a la vigencia del estado de excepción, que duró por espacio de 40 años. Se dice pronto, 40 años. Casualidad o coincidencia con la historia española. Entre 1986 y 1990 fueron asesinados por los grupos paramilitares y narcotraficantes 3 candidatos presidenciales de la UP, del M-19 y del Nuevo Liberalismo.
y fueron cometidos graves crímenes de lesa humanidad por los paramilitares. Para 1990, Colombia poseía el mayor índice de secuestros y la más alta tasa de homicidios a nivel mundial, el 78% sobre 100.000 habitantes. Y las medidas represivas que adoptaba el Estado colombiano bajo el régimen del estado de excepción no lograron superar la crisis. En este estado de cosas, los colombianos estaban, en términos kantianos, obligados a entrar en el estado civil. Este proceso se inició con el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que aprobó la convocatoria de una asamblea constituyente y la fundación de un nuevo estado. Además de esto, la activación de la soberanía del pueblo también se reflejó en la amplia participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en mesas de trabajo que se instalaron en los municipios, universidades, organizaciones sociales, sindicales, cabildos, indígenas. En total funcionaron 1.500 mesas con aproximadamente 350.000 ciudadanos que hicieron llegar 150.000 proyectos a la Asamblea Constituyente, y además el reglamento de la Asamblea Constituyente obligó a los ponentes a tener en cuenta estas propuestas de los ciudadanos. En segundo término, dentro de esos rasgos fácticos, tenemos la naturaleza de Tratado de Paz de la Constitución del 91, porque la composición de la Asamblea, ese Tratado de Paz de la Constitución del 91 se fundamentó en la composición de la Asamblea, porque por primera vez estuvieron representados grupos guerrilleros desmovilizados, ¿sí?, como el M-19, el EPL, el ELN y el PRT. Y por primera vez también, dadas las fuerzas políticas y sociales tan diversas y heterogéneas que integraron la Asamblea, se rompió la tradición que venía del siglo XIX de las constituciones de partido, impuestas por la fuerza política vencedora en una guerra civil. Bien, hasta allí estos tres rasgos fácticos. Luego tenemos también posibilidades de rastrear en los debates de la Asamblea Constituyente pronunciamientos a favor de la paz con un componente como una línea kantiana. En la Asamblea Constituyente de 1991 estuvieron representados distintas fuerzas: el Partido Liberal, la Alianza Democrática M-19, el Movimiento de Salvación Nacional, el Partido Social Conservador, los conservadores independientes, los indígenas, la Unión Cristiana, el Ejército Popular de Liberación, lo cual pues muestra, y además el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. Entonces fue una integración muy plural, y además, como ninguna de las fuerzas políticas y sociales tenía mayoría, pues eso obligó a que, por una parte, la presidencia se integrara de forma colegiada, ¿sí?, y rotativa, con las cabezas de lista de los grupos mayoritarios, y además, como no había una mayoría capaz de imponerse al resto, se obligó a la búsqueda de consensos y acuerdos para lograr la aprobación de temas claves. La Asamblea Constituyente se dividió en 5 comisiones, pero la paz le correspondió a la comisión primera, que fue encargada de los temas relativos a principios, derechos, deberes, garantías y libertades. En esta comisión primera, que fue la que trató sobre la paz, se plantearon 4 tesis sobre el derecho a la paz, ¿sí? Se planteó la paz como aspiración indeclinable del pueblo, como principio de las relaciones nacionales e internacionales, como derecho social de obligatorio cumplimiento y como deber. Y las discusiones iniciales en la Asamblea lo que revelan es que había muchas dificultades para entender la paz como un derecho y como un deber, principalmente por las dudas sobre la eficacia de esa positivación de la paz en ese sentido. Se pensaba que solamente se podía entender la paz como un anhelo, como un principio de convivencia. En la plenaria se presentaron 2 ponencias. La primera fue la de la constituyente Aída Bella Esquivel y la segunda la del constitucionalista Diego Uribe Vargas. Fue en la segunda ponencia, la del constitucionalista Uribe Vargas, en donde la paz llegó ya expresada claramente como un derecho deber. Este constitucionalista, Diego Uribe Vargas, dijo en su ponencia: no cabe duda de que la paz constituye un derecho de todas las personas y simultáneamente un deber para el Estado y todos los componentes de la comunidad. Y continúa:
Es afortunada la expresión que reclama para la paz el carácter de derecho síntesis, ya que sin él sería imposible ejercer a cabalidad el resto de las prerrogativas ciudadanas. Las incitaciones a la guerra y a la violencia, la prédica del odio y de las soluciones de fuerza son descaradas violaciones al derecho a la paz, que debe ser respetado tanto por cada ciudadano como por los órganos del Estado. Ya voy terminando. La paz es condición de la vida civilizada y sustentáculo del orden jurídico y de las libertades públicas. El compromiso de mantenerla no corresponde solo a los poderes públicos, sino que se torna en acción solidaria de todos los que conforman el tejido social. Hasta aquí el constituyente Diego Uribe Vargas. Luego, este constituyente publicó un libro sobre el derecho a la paz en 1996, publicado por la Universidad Nacional, y allí fundamentó la paz como derecho humano con base en el modelo kantiano, que fue citado específicamente en este derecho. En resumen, los debates que se celebraron en el seno de la Asamblea Constituyente se centraron especialmente en la definición del derecho a la paz y transitaron desde la paz negativa como ausencia de guerra hasta la definición de la paz como un derecho colectivo. Y las principales críticas que se hicieron fueron motivadas por las dudas sobre la eficacia del derecho a la paz. Sin embargo, la ponencia que les mencionaba de Diego Uribe Vargas fue el que reflejó una concepción clarísima sobre la paz como derecho y deber, y este constitucionalista es uno de los más claros representantes del pacifismo constitucional colombiano entre los constituyentes, y logró convencer finalmente a la Asamblea, dada la abrumadora votación a favor de la consagración del derecho de deber a la paz, con 40 votos a favor a la paz, del deber a la paz y del derecho de deber a la paz, y solo un voto en contra. Bien, luego, como rasgos normativos de este pacifismo, después de hablar de lo de la Asamblea Constituyente, en la propia Constitución, por supuesto, quedaron consagradas disposiciones que reflejan ese pacifismo de inspiración kantiana. La Constitución del 91 es principalmente republicana, aunque sea ecléctica, es destacadamente republicana por cuanto está basada en la libertad, la igualdad y el modelo representativo. Ello se desprende de sus preámbulos, en los párrafos en los que se invoca al pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano, representado por los delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente, y en los que se señala como fines la convivencia, la igualdad, la libertad y la paz. Bien, ya el doctor Sergio Matías hablará extensamente de la Constitución. Por último, ya para cerrar, la jurisprudencia de la Corte Constitucional más reciente y que viene a confirmar este planteamiento que les he traído. Dice la Corte Constitucional en su sentencia C-379 de 2016, mediante la cual se declaró la constitucionalidad de la ley estatutaria por medio de la cual se reguló el plebiscito para la refrendación del acuerdo final con las FARC. Allí la Corte Constitucional se refirió expresamente a la paz perpetua de Kant así, cito textualmente: la finalidad del Estado constitucional no es otra que la consecución de la paz y la convivencia a través del orden jurídico y la protección de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos. En su ensayo sobre la paz perpetua, Immanuel Kant, dice la Corte, concibe como primera regla para la superación del conflicto armado y el logro de dicha paz la existencia de una constitución basada en los principios de libertad, igualdad y dependencia a un mismo orden jurídico. A continuación, la sentencia cita a pie de página el primer artículo definitivo de la paz perpetua que les he comentado antes. Y también la Corte Constitucional acaba de promulgar un comunicado el pasado 11 de octubre sobre la sentencia que decidió la constitucionalidad del acto legislativo número 2 del 2017, mediante el cual se había reformado la Constitución para adicionar un artículo transitorio con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica a el acuerdo final con las FARC.
En esta última fallo, la Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la paz, sentando una doctrina que permite cerrar este planteamiento que les estoy haciendo sobre la estirpe kantiana del derecho a la paz. Dice la Corte encontró que el Acto Legislativo 2 de 2017 se enmarca dentro de una consideración de la paz como elemento esencial de la Constitución del 91. Destacó que la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución y señaló que esa privilegiada posición de la paz encuentra apoyo en lo siguiente. A. En los motivos que impulsaron la adopción de la Constitución del 91. B. En su condición de presupuesto para el ejercicio de los derechos. C. En el reconocimiento que de ella se hace en el preámbulo de la Carta. Y D. En su consagración como valor, deber y derecho en el artículo 22 de la Constitución. Se trata entonces de un reconocimiento de la condición ética del ser humano, conforme a la cual una sociedad solo puede subsistir si sus miembros se obligan entre sí a respetar los derechos humanos. Bien, para terminar, como les decía, en la arena política actual se debate el proyecto pacifista colombiano, que tiene todos estos antecedentes y que demuestran la actualidad y vigencia del pensamiento kantiano junto a la necesidad de construir un nuevo contrato social. Según la Corte Constitucional, tal como les he leído, el acuerdo de paz con las FARC debe cumplirse hasta la finalización de los 3 periodos presidenciales posteriores a su firma, porque es un instrumento para concretar el valor y el derecho constitucional a la paz. Es decir, el cumplimiento de los acuerdos de paz con las FARC, la Corte Constitucional los fundamenta justamente en el derecho a la paz, tal como les he comentado. Pero tampoco será suficiente para Colombia este pronunciamiento de la Corte Constitucional, esta norma jurisprudencial, si los colombianos no asimilamos nuestro primer deber como ciudadanos, que es cumplir la Constitución y respetar los derechos humanos. Este es el requisito básico para continuar en la búsqueda de la paz, sin que ello signifique la negación del conflicto, pero sí la de su solución por la vía armada. Hasta aquí en mi exposición. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias, profesora Melba. Y siguiendo la misma línea, tenemos al profesor Sergio Ricardo Matías, que viene de la Universidad Libre, con su ponencia de la Asamblea Nacional Constituyente Colombiana de 1991 y en relación al nuevo constitucionalismo latinoamericano, donde pues seguimos dándole relevancia e importancia al papel que desempeña la Corte Constitucional en ese proceso. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer, antes de que se retire, al profesor doctor Rubén Martínez por su fraternal invitación a compartir con nosotros el quinto Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente, quinto Congreso Internacional sobre Teoría y Práctica del Poder Constituyente, repasando los procesos latinoamericanos. Igualmente, la segunda jornada sobre el constitucionalismo de la paz, que ha querido ser trasladada en esta ocasión a la Universidad de Valencia, ya que el año anterior, con presencia del profesor José Ignacio Lacasta aquí presente, la profesora Melba Luz y otros colegas de la Universidad de Zaragoza presentes, hicimos en el año 16. El sumario, de acuerdo con la costumbre española que he venido aprendiendo en las buenas relaciones que de tiempo atrás tenemos con varios colegas de estas universidades, está compuesto de la siguiente manera: una introducción, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, el nuevo constitucionalismo colombiano, el componente social y democrático, el componente neoliberal y las conclusiones. Serán unas anotaciones breves, mínimas, en virtud pues de la necesidad de ser breve en esta exposición.
En la introducción quiero hacer unas pequeñas observaciones de dónde resulta este trabajo. Es el proceso o es el resultado de varios procesos y proyectos de investigación que adelantamos en la Universidad Libre de Bogotá, en la Facultad de Derecho, específicamente dentro del grupo de investigaciones sociojurídicas que me corresponde dirigir. De acuerdo con buenos conceptos del profesor Rubén, hemos adelantado un estudio, o estamos adelantando un estudio del constitucionalismo democrático contemporáneo, pero particularmente, de acuerdo a lo que aquí también se ha visto ya, hemos centrado la atención en los procesos constituyentes y los resultados constitucionales que han ocurrido en Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador. Por razones obvias, en el caso que me ocupa, voy a dedicarme al proceso constituyente colombiano y específicamente a los resultados que dio el mismo y a algunos elementos del nuevo orden constitucional colombiano, como yo lo denomino en un concepto un tanto acercado a la ciencia política de la cual soy catedrático. Empecemos en consecuencia con el marco general de referencia, el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Ya como lo señalé, en el estudio que adelantamos, estudiamos los procesos constituyentes y las constituciones políticas de Colombia de 1991, de Venezuela 1998, Ecuador 2008 y Bolivia 2008 y 2009, según el procedimiento de su expedición. Y de acuerdo con sus contenidos, observamos que hay identidades y diferencias muy particulares de cada una de ellas, pero se ha logrado establecer tres componentes fundamentales, los cuales han sido elaborados por los profesores Rubén Martínez presente y Roberto Viciano, que compartimos como punto de referencia en este aspecto. Los tres componentes que ellos observan y que efectivamente se pueden observar empíricamente son los siguientes. Primero, el poder constituyente democrático, que está representado por las asambleas constituyentes originarias, elegidas por el voto directo y universal de los ciudadanos, que expidieron las nuevas constituciones políticas, las cuales a su vez fueron refrendadas, excepción hecha de la de Colombia. Es decir, podríamos decir que es un retorno a la soberanía popular. Segundo, la caracterización de los estados actualmente mencionados como estados de derecho sociales y democráticos. Y tercero, las cartas de derechos y sus garantías constitucionales. En el caso colombiano llamamos tutela al amparo constitucional. Y un aspecto muy importante que hace parte del tercero, la creación de los tribunales constitucionales como supremos guardianes de los derechos fundamentales, su justiciabilidad y del nuevo orden constitucional establecido allí. Entremos al nuevo constitucionalismo colombiano. Unos breves antecedentes, aquí ya se han hecho algunos comentarios, yo seré sintético en esos puntos, simplemente referiré algunas cosas. El proceso constituyente colombiano se desarrolló entre los años de 1990 y 1991. Como ya se dijo, terminó con la expedición de la nueva Constitución Política de Colombia actualmente vigente. Hay que señalar un aspecto y es el siguiente. Este proceso es la combinación o el resultado de múltiples causas internas y externas, políticas, ideológicas, económicas y sociales, que por supuesto en últimas instancias la determinan y en ese orden de ideas las analizaremos. Empecemos por el componente externo. Encontramos que en el momento en que se realiza este proceso constituyente, el contexto internacional en términos generales podría caracterizarse, no obstante el debate que incluso aquí ya se planteó, por un fenómeno de globalización que en expresiones de varios estudiosos como Stiglitz o el colombiano Garay han dado en llamar especialmente Garay la globalización neoliberal,
es decir, del capitalismo en su expresión de neoliberalismo, o más bien en su expresión ideológica de neoliberalismo, siendo, como lo dice la CEPAL y el PNUD, un fenómeno multidimensional, no solamente económico, sino también político, ideológico, cultural, histórico, etc. Encontramos también que después de la caída del muro de Berlín, como se llama eufemísticamente la reversa del socialismo real en la Unión Soviética y en Europa Central y Oriental, se abre un nuevo camino a lo que podría denominarse una especie de renacimiento del capitalismo y en la práctica y en la teoría del mercado libre, que básicamente es promovido por los Estados Unidos como único modo de vivir y al tiempo como pensamiento único. De igual manera, se puede señalar que en ese orden de ideas hubo profundos cambios en la política, en el derecho, en lo económico y en lo social, por lo que se podría denominar un nuevo orden mundial. Lo que hemos señalado nosotros en este aspecto es que la centenaria Constitución Política de Colombia, expedida en 1886, de acuerdo con las reformas de 1936, 45 y 68 de contenido liberal, tenían una fuerte influencia de intervencionismo de Estado, particularmente por la teoría de Keynes, por el New Deal de los Estados Unidos y también, por supuesto, de la teoría de León Deguit en materia de solidarismo y de la teoría del servicio público. Es decir, lo que se considera entonces, y así lo dijo el presidente Gaviria en la instalación de la Asamblea Constituyente, es que este modelo económico y político que predominaba en Colombia constituía una talanquera para lograr que ese fenómeno de la apertura económica, como la llamó él, adecuado a la internacionalización de la economía, se realizara, y en consecuencia fue un aspecto internacional muy importante. Hay evidencias empíricas y en las versiones escritas que me he propuesto realizar, pues damos todas las pruebas para demostrar lo que aquí estamos señalando, en el sentido de cómo este proceso en ese aspecto fue influido de manera directa por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por la OMC y el Consenso de Washington. Hay informes precisos sobre el fenómeno colombiano exigiéndole a los gobiernos, particularmente primero el de Virgilio Barco y después el de César Gaviria, en el sentido de que se hacía necesario desmontar ese tipo de economía intervencionista de Estado para pasar a un modelo de liberalización económica y de privatizaciones. Esos son los términos generales del aspecto externo. En el aspecto interno, siguiendo una buena síntesis que hace el magistrado o exmagistrado Humberto Sierra Porto, que fue presidente de la Corte Constitucional y actualmente integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, él hace una buena síntesis de los aspectos externos, que ya Melba hizo también alguna referencia de ello, yo solamente voy a referirlos de manera ligera. El primer aspecto, la violencia desbordada del narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla, con la incapacidad del Estado colombiano para controlarla. Segundo, el fracaso en el Congreso de varias reformas constitucionales, como la de 1989, que fue archivada finalmente en virtud de la presión de los narcotraficantes de eliminar la extradición de colombianos. Tercero, la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de reformas constitucionales de 1977 y 1979, incluso se llamó pequeña constituyente, una hecha por el expresidente Alfonso López. Cuarto, la incapacidad del Congreso de contribuir a resolver los graves problemas nacionales. Quinto, el proceso de negociaciones adelantado por el gobierno de Barco con el M-19, una guerrilla que se había desmovilizado, que se encontraba en un proceso de integración a la vida civil y que de alguna manera en ese contexto pues el surgimiento del proceso constituyente contribuyó a consolidar el mismo proceso. Estos fueron los factores que, como ya dije, el exmagistrado Humberto Sierra Porto descarta. Sin embargo, hay que destacar uno que me parece importante
señalarlo con algún énfasis particular, y se trata de un hecho político que ya mencionó también Melba. Fue lo que se llamó el movimiento estudiantil Todavía Podemos Salvar a Colombia. Fue promovido básicamente por estudiantes, curiosamente de universidades privadas como la de los Andes, la del Rosario, quienes agitaron en las elecciones de corporaciones públicas de orden regional, municipal y departamental del 11 de marzo de 1999, que se votara por una séptima papeleta. Una séptima papeleta que proponía el voto por Colombia sí a una Asamblea Nacional Constituyente. Inicialmente esto no tuvo un reconocimiento, finalmente el Consejo de Estado y la registraduría, que era el órgano electoral de la fecha, rindió un concepto favorable en el sentido de que eso no anulaba las elecciones y que tenía algún valor, y finalmente fue un aspecto que influyó sin duda alguna para impulsar la locomotora de la Asamblea Nacional Constituyente. Refiriéndose a este fenómeno de la participación ciudadana antes del proceso, el constitucionalista Jaime Vidal Perdomo en síntesis señala que aquí se trató de una ruptura del orden jurídico anterior, es decir, de la Constitución del año 86, que había sido reforzada por el plebiscito del Frente Nacional, incluso pactado aquí por Álvaro Gómez y Lleras Camargo en Siches y Benidorm. Esa era la Constitución que nos regía, que había establecido nuestro pacto de punto fijo, como se llama en Venezuela, de un maridaje, una cohabotación o un dañado y punible ayuntamiento en términos romanos entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que de alguna manera es la cuna de la corrupción que actualmente vivimos en Colombia. Lo que señala Vidal Perdomo es que se ha roto ese orden jurídico, ya que solamente establecía una forma de reformar la Constitución, que era el acto constituyente, el acto legislativo, por medio del Congreso de la República, y que se trata de poner en acción la democracia participativa. Ese es el fenómeno que estamos destacando. Pasemos rápidamente a la Asamblea Nacional Constituyente. Esta funcionó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de 1991 y expidió la ya citada Constitución el 6 de julio siguiente. De acuerdo con la relación o correlación de fuerzas, de lo que aquí ya se ha hablado varias veces, de esa asamblea se constituyó lo que yo llamaría un tripartidismo de la siguiente manera. El Partido Liberal, representado por Horacio Serpa, que ejercía en ese momento el Partido Liberal del gobierno, con una característica muy particular que se debe tener en cuenta con el resultado final de la constituyente, y es que era el segundo gobierno de esta nueva ola neoliberal o de la liberación del mercado, que había iniciado su labor con el gobierno anterior de Vigilio Barco. Horacio Serpa fue uno de los 3 presidentes o copresidentes. La segunda fuerza estaba constituida por la copresidencia de Antonio Navarro, que era uno de los máximos dirigentes de la Alianza Democrática M19, ya desmovilizada, convertida en movimiento político, en donde existía básicamente guerrilleros desmovilizados y nuevos integrantes con una variopinta amalgama de ideologías que no habría una lista para categorizarlos a todos por su multiplicidad. Tercero, la copresidencia de Álvaro Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional, un dirigente conservador, hijo de Laureano Gómez, uno de los fundadores del Frente Nacional, y con presencia de liberales de derecha. Estas corrientes políticas y de igual manera los múltiples intereses que representaban, sin lugar a dudas, determinaron la naturaleza y el resultado final de la nueva constitución política, que podemos plantear con la siguiente hipótesis. El contenido o resultado final de la Constitución Política de 1991 nos presenta una contradicción entre un Estado social y democrático y un Estado neoliberal. Recordando al almuerzo las palabras de Elías Díaz en el texto que ustedes conocen, los queridos colegas españoles, las luces y sombras de las que habla él
de la Constitución española y su fenómeno con la realidad que se viene desarrollando en España y en Europa, que guarda mucha relación con lo nuestro. Más adelante concluyo con las palabras de él de las luces y sombras de la Constitución Política de Colombia. Analicemos en consecuencia el primer componente, el social y democrático de la Constitución del 91. Esta proclama en su título primero sus principios fundamentales que la orientan. Introduce el principio de Colombia como Estado social y democrático de derecho, participativo, pluralista, fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general. Igualmente, establece que los fines sociales del Estado son los de servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principales derechos y deberes de la Constitución. Introduce de igual manera el principio de la soberanía popular, de la cual emana el poder público y que el pueblo ejerce en forma directa o indirecta, por medio de sus representantes en los términos establecidos en la Constitución. Consagra los principios de primacía y superioridad de la Constitución, estableciendo esta que es norma de normas y que cualquier caso de contradicción de una ley u otra norma jurídica se resolverá sin duda alguna a favor o con predominio de la norma superior, que es la Constitución Política de Colombia. En el subcapítulo segundo establece los derechos, las garantías y los deberes. Se consagra una Carta de Derechos Fundamentales en el capítulo primero, en el título segundo. Su capítulo primero consagra los derechos fundamentales. Los derechos sociales, económicos y culturales en el capítulo tercero, los colectivos y del ambiente. A ver, estoy errado en el número. Sociales, económicos y culturales en el capítulo segundo, colectivos y del ambiente en el capítulo tercero del título segundo. Para lograr la garantía de estos derechos y su protección, la Constitución ha introducido el derecho a amparo que nosotros llamamos la tutela, lo cual es un procedimiento preferente, sumario, para la protección individual de los derechos constitucionales fundamentales cuando éstas sean vulnerados o amenazados. Es importante señalar que se constituye por vez primera el Tribunal Constitucional, que en nuestra carta se llama Corte Constitucional. A ella se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. En la Constitución anterior, una sala constitucional de la Corte Suprema hacía la labor de revisión de constitucionalidad y fue esta la que finalmente declaró constitucional el decreto de estado de sitio, por medio de la cual se convocó la Asamblea Constitucional, que el profesor Rubén tiene el documento íntegro y lo conoce. Bien, un aspecto central también para ir avanzando es el de la reforma de la Constitución. En el título 13 establece que ésta podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Nacional Constituyente o por el pueblo en referendo. También se introduce claramente que pueden presentar actos legislativos el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o diputados, que son los que desempeñan sus cargos político-administrativos a nivel del departamento, de acuerdo a la estructura político-administrativa de Colombia, que es municipio, departamento y nación o estado, como llaman ustedes. La Asamblea es un cuerpo administrativo, nosotros somos un estado unitario presidencialista, ¿no? Entonces, aquí existe el Parlamento catalán, y allí en Cataluña nosotros son departamentos y hay asambleas, pero son órganos político-administrativos y por supuesto no legislan, porque somos un estado unitario presidencialista, además un poco más a la manera de los Estados Unidos y de Francia. Los ciudadanos
en un número equivalente a menos del 5%, también puede presentar proyectos de acto legislativo. Como lo señalé anteriormente, en la Constitución vigente hasta el año 91, solo podía reformarse la Constitución por medio de actos legislativos expedidos por el Congreso de la República, que fue uno de los acuerdos del Frente Nacional, ya mencionado aquí, pactado en Siches y Benidorm. Otro componente fundamental de lo que yo denomino el nuevo orden constitucional colombiano es una tendencia progresista, garantista de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en lo que llamamos las primeras cortes, cosa que no puedo entrar en mayor detalle por tiempo, realmente se interesó en que ese principio de Estado social y democrático de derecho se materializara, aunque fuera por medio de las vías de tutela, como realmente fue que se logró, y algunos casos de declaratoria de constitucionalidad de la defensa de los derechos fundamentales a la salud, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos esenciales como el agua potable, el saneamiento básico, la energía, etcétera, y en general a los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte Constitucional, básicamente por acciones de tutela, ha venido pronunciándose reiteradamente para garantizar la eficacia material de estos derechos fundamentales y no dejar que sean simplemente declaraciones formales, como decía la SAL, constituciones de papel, ¿no? Que no se cumplen. El segundo componente, como está anunciado, es el componente neoliberal. Utilizando los términos de Elías Díaz, serían las sombras. Las primeras son las luces. Ahora miremos las sombras. Por razones de presentación, los agrupo en ejes temáticos, que son los siguientes. Su nombre lo dice todo. La internacionalización de la economía. Ustedes saben que es un eufemismo del Banco Mundial cuando se habla de privatización de las empresas del Estado, de apertura económica, de liberalización del mercado, etcétera. El mercado libre, la ideología del libre mercado que renace pues, después de la caída del muro de Berlín. La fuerte protección y garantía plena del derecho a la propiedad privada. Y curiosamente, en el polo opuesto, la ausencia de una cláusula garantista de la propiedad pública. No hay una cláusula que garantice la propiedad pública. En Colombia es fácil vender una electrificadora, como sucedió hace poquito. Es fácil vender una telefónica, como sucedió hace algunos años. Pero es casi imposible nacionalizarlas. Ahorita tenemos unos problemas con algunas electrificadoras que han demostrado las peores experiencias de los procesos de privatización y es casi que imposible nacionalizarlas justamente con base en el orden constitucional que actualmente nos rige. La libertad económica, la libre empresa y esta como el motor del desarrollo y la libre competencia como derecho constitucional. La eliminación de los monopolios estatales y la privatización de las empresas del Estado y de los servicios públicos esenciales. La llamada, entre comillas, independencia del Banco Central. La planeación, el sistema general de participaciones que consiste en la transferencia de recursos de la nación a los municipios y a los departamentos, que además se ha venido reduciendo mediante dos reformas en las cuales se restringe los recursos a los municipios y de los departamentos, se concentran en el Estado Nacional, pero se aumentan las competencias y las obligaciones de los municipios y las obligaciones de los departamentos. Fenómeno que finalmente contribuye o más bien presiona a los procesos de privatización de servicios públicos. Colombia tiene 1.105 municipios, más de 1.000 son municipios realmente pobres, no hay recursos ni siquiera para garantizar en consecuencia el acceso al agua potable. Hay que señalar también, en consecuencia con esto, que las reformas constitucionales que se han venido haciendo y sus desarrollos legales, aquí hago algunas referencias ligeras, la ley 50 de 1990 de carácter laboral, la ley 30 de 1992 de educación, la ley 100 de 1993 de salud, la ley 143 de servicios públicos domiciliarios. Se llaman Colombia domiciliarios los servicios de agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica y gas combustible. Todas estas leyes están hechas con los principios del libre mercado,
más orientadas incluso por los principios del libre comercio y el Tratado sobre el Comercio de Servicios, que es uno de los tratados fundamentales de la OMC, que entre otras cosas fue declarado constitucional por la Corte Suprema. Las políticas públicas aplicadas, las ya mencionadas privatizaciones y los tratados de libre comercio, empezando por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, están inspirados por los principios de la OMC y del libre mercado. Voy a hacer una referencia del expresidente Carlos Lemon Simmons. Él fue miembro activo, participante de la Asamblea Nacional Constituyente, fue vicepresidente de Colombia en el gobierno de Ernesto Samper Pizano del año 94 al 98, y se refiere a la naturaleza ideológica de la Constitución Política de 1991 de la siguiente forma, comillas: adoptó el modelo económico neoliberal en medio de sonoras pero huecas referencias al Estado social de derecho. Hay que hacer una observación que era un liberal de derecha, ¿no? Curiosamente. Bueno, para ir concluyendo, debo señalar que pues en Colombia se ha venido discutiendo eso, ya la Constitución cumple 26 años, el año pasado 25, y efectivamente pues hemos venido teniendo la experiencia de 26 años ya de aplicación práctica, y es lógico que las normas de derecho y la Constitución en particular se mide por sus resultados y no solamente por sus aspectos normativos. El sociólogo político Ricardo García, en el año 2001, al hacer un balance en ese momento de los resultados de la aplicación de la Constitución, decía lo siguiente: en el caso colombiano hay Constitución nueva, pero no un régimen nuevo. En realidad lo que ha ocurrido después del 91 es un doble fenómeno contradictorio, porque coexisten dos cosas diferentes. De una parte, el juego básico del sistema sigue dominado por la coalición tradicional de los partidos. De la otra, el juego coyuntural de cada gobierno o de cada elección, hay cabida a coaliciones mucho más amplias logradas por la atracción que ejerce cada uno de los partidos tradicionales. Allí lo curioso es que los partidos tradicionales, liberal y conservador, han venido mutando en otros partidos que en esencia siguen siendo lo mismo, pero con distintas denominaciones. Por ejemplo, ustedes han oído hablar mucho del presidente Uribe. Él es un hombre de origen liberal, justamente se formó con el presidente Samper y ha creado un movimiento, partido de extrema derecha, Centro Democrático, de origen liberal. El otro partido de la extrema derecha colombiana de hoy es presidido por Germán Vargas Lleras, acaba de ser vicepresidente de Colombia, del presidente Santos, y ha formado un partido llamado Cambio Radical, es decir, son dos vertientes del partido liberal, podríamos decir. A su vez el partido conservador se divide y se subdivide en una cantidad de fracciones, y finalmente lo que observamos en los procesos electorales es que estos partidos vienen ejerciendo el gobierno de manera casi que hegemónica, a veces coaligados, a veces confrontados, como en el periodo que ya se menciona aquí de la llamada violencia. Pero lo que se podría concluir es que realmente no ha habido un cambio en el sistema político. El M-19 ya no existe, el Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez no existe, el Partido Liberal está en una crisis terrible. Antier había unas elecciones para elegir el candidato del Partido Liberal, que es un partido que realmente como partido ha entrado en una tremenda crisis. Los nuevos partidos, las alternativas de izquierda y otras alternativas realmente siempre son minoritarios, tienen poca presencia en parlamento, pueden tener opinión pública en el movimiento campesino, rural, estudiantil, pero su presencia parlamentaria es escasa. Miraremos el resultado en las urnas del nuevo fenómeno político, ¿no?, que es la creación del partido que ahora se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se ha llamado el partido creado por la FARC. Vamos a ver qué resultado electoral hay. Realmente hay pues toda una campaña en el sentido de que ningún tipo de corriente alterna se pueda desarrollar. Esperaremos los resultados. Y para terminar, las conclusiones. Queremos decir en consecuencia
que el nuevo constitucionalismo colombiano presenta luces y sombras. Las luces están representadas en los elementos constitutivos de un Estado social y democrático de derecho, que efectivamente lo tiene. Y las sombras son los elementos constitutivos de un Estado orientado por los principios del fundamentalismo de mercado, denominado neoliberalismo, que inclusive así lo llama, aunque dé muchas vueltas para decirlo, Joseph Stiglitz. Consideramos en consecuencia que se hace necesario que en Colombia se erradique el neoliberalismo hegemónico predominante en la actualidad y constituyamos un nuevo orden constitucional colombiano, un auténtico Estado social y democrático, independiente y soberano, orientado por los principios del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Asimismo, a los 26 años de aplicación y balance de la Constitución Política de 1991 actualmente vigente, se evidencia la necesidad de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, democrática y popular. Finalmente, poniéndole realismo jurídico y político, creemos que estas metas solo podrán alcanzarse en Colombia con el arribo al poder del Estado de gobiernos y congresos progresistas, auténticamente representativos de los intereses nacionales y populares. Muchas gracias. Bueno, y después de esos 25 años del acta de nacimiento del nuevo constitucionalismo en Colombia, tenemos la ponencia del profesor James Fernández, ya con unas perspectivas constituyentes en el marco del proceso de paz en Colombia, como esa efectivización del nuevo constitucionalismo. Sí, claro, perfecto. Bien, buenas tardes. Antes de empezar, quisiera pedir la colaboración de dos estudiantes para entregarles este folleto a cada uno de los presentes. Esta no es una estrategia persuasiva para que se queden, ¿no? Sino pues como estoy de último, pero es con mucho gusto. Muy bien. Bien, gracias. Entonces mi intervención tiene que ver con las perspectivas constituyentes del proceso de paz en Colombia. Y voy a hacer un relato de lo que ha sido el proceso de paz en Colombia, así en perspectiva narrativa, pero examinado desde la llamada semiótica discursiva de París, la semiótica de Grémas. Entonces, en ese sentido, tuvieron la oportunidad de escuchar que tuvimos dos grandes guerras, esta de 1886 que terminó en una constitución, precisamente la de 1886, terminó esa guerra, una guerra civil que ganó un presidente que se llamó Rafael Núñez y que instauró un estado centralista que todavía se mantiene, y tuvimos también otra gran guerra que fue un proceso activado por grupos guerrilleros, insurgencia del M-19, EPL, Quintín Lame, y que también finalizó en un proceso constituyente que dio lugar a la Constitución de 1991, ampliamente aquí referenciada. Entonces, como pueden ver, hay una situación en la cual se ha mantenido este fenómeno de que a raíz de una guerra se realiza un texto. Fontanille, el semiólogo francés, plantea que los países, los estados, las sociedades adquieren formas de vida en la medida en que se observan ciertas coherencias entre textos y prácticas, entre valores y pasiones. En Colombia, nuestra realidad de guerra, nuestra praxis de guerra, ha reclamado la sanción definitiva de estas guerras a través de un mecanismo de participación como es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, pues nos encontramos con otro fenómeno, que efectivamente, después de la Asamblea del Constituyente de 1991, pues en ese proceso no participaron dos grandes guerrillas, las más numerosas, la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN. Entonces, ocurrió un movimiento de activación popular, un mandato popular en el sentido de depositar 10 millones de votos para efectos de que se buscara un proceso de paz.
la sociedad civil estaba consciente de una necesidad de paz con todas las guerrillas existentes y se comenzó a constituir en un sujeto discursivo respecto de un objeto de valor que era la paz y a consolidarse como un nuevo referente tendiente a persuadir a los actores de la guerra, el gobierno y las guerrillas, de la necesidad de lograr un acuerdo de paz definitivo. Entonces, en ese sentido, el 26 de octubre de 1997, 10 millones de votantes en las elecciones impusieron al gobierno de ese entonces un llamado mandato por la paz. Finalmente, el sector más político y menos radical de la guerrilla más numerosa, las FARC, con la que se hizo el pacto final, el acuerdo final de terminación del conflicto, este 24 de noviembre ya se cumplirá un año de esa firma del acuerdo final, persuadió al resto de la guerrilla a que se acogiera a terminar ese conflicto. En esa intención participó la presión militar, tuvo que ver con eso, pero también gobiernos en ese entonces de orientación ideológica, como los gobiernos de Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, figuras prominentes para la guerrilla como Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez Frías de Venezuela. Entonces las praxis sociales que acaecieron en esos países demostraban que el camino de las armas no era el único viable para llegar al poder, y en el camino electoral sus líderes regionales, esos que acabo de citar, se habían inscrito en un nuevo sistema axiológico, pero también estaban comprometidos con un sistema praxiológico que orientaría un programa político hacia la consolidación de un nuevo sistema social. Entonces viene el proceso de negociación del acuerdo. Se inició el quinto proceso de negociación de un gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC y se pudo iniciar ese proceso por el tipo de actores que promovieron y concretaron el mismo. Los esfuerzos secretos de Gabriel García Márquez, Álvaro Leyda, Henry Acosta, Humberto de la Calle, resultaron acercados para la construcción de un marco contractual fiduciario óptimo para avanzar en un proceso de negociación prolongado. Pero definitivamente la terminación del mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el líder de derecha que se comentaba ahora, en quien la guerrilla nunca confió, y la sucesión en el poder de Juan Manuel Santos, el actual presidente, un político pragmático que había conocido la dinámica de otros procesos de paz en el mundo, que era representante natural del establecimiento, eso completó el detonante discursivo para la iniciación de los diálogos por la paz en condiciones distintas a las anteriores. De tal manera que en perspectiva discursiva para las FARC no era viable la celebración de un contrato de paz con Álvaro Uribe, puesto que el carácter fiduciario de toda relación intersubjetiva supone una imagen del proponente que genere confianza, la cual se fundamenta en la verdad que le permita al intérprete creer en ella, dando lugar a lo que en semiótica denominamos un contrato estable de veridicción, o sea, un contrato de verdad, con una imagen de verdad, y Álvaro Uribe no representaba eso para la guerrilla de las FARC. El 18 de octubre del 2012 se instala la mesa de negociación en Oslo, Noruega, y el proceso de diálogo tuvo el carácter de secreto por las experiencias anteriores de fracasos de procesos de paz ante la intromisión de actores con intereses y agendas distintas a esa paz. Sin embargo, este elemento de reserva de secreto fue aprovechado por la oposición política al gobierno negociador para generar desconfianza, divulgando noticias falsas sobre el contenido del acuerdo, a pesar de la divulgación progresiva que se hacía de los avances en el acuerdo por parte de los negociadores. A lo anterior se suma que en el proceso de negociación de la paz, que se prolongó durante 4 años, no participaron de modo definitivo todos los actores discursivos implicados en la guerra que había precedido ese acuerdo, lo que aprovechó a la oposición política para generar desconfianza sobre el recorrido narrativo que seguía ese proceso de negociación. Así, durante 4 años, la oposición construyó imágenes negativas, tanto de los contenidos como del recorrido discursivo. En medio de este debate, el poder constituido, en cabeza del Congreso, hizo una reforma constitucional sin precedentes, llamada el Acto Legislativo para la Paz. En ese acto se creó una comisión especial legislativa que alteró la estructura bicameral del Congreso para resolver la coyuntura de la paz y modificó, para efectos de implementar las normas derivadas de ese eventual acuerdo de paz, los términos del proceso legislativo, los términos para hacer normas legislativas y también para hacer reformas constitucionales. Ese procedimiento de simplificación de hacer leyes y de hacer reformas constitucionales se le llamó fast track, en alusión a la rapidez por las cuales se irían a producir esas normas que transformarían la realidad nacional. Llega entonces el momento del acuerdo inicial, y ese acuerdo inicial de paz se celebró el 24 de agosto del 2016, y en él también se consagraron disposiciones con vocación de reformas a la Constitución para ser realizadas por el Congreso, pero que por la magnitud realmente serían reformas propias o competencias propias de una asamblea constituyente.
Sin embargo, el Poder Constituido, a través de la Corte Constitucional, sentenció de manera sucesiva que ese conjunto de reformas constitucionales y legislativas a implementar no constituían una sustitución de la Constitución, sino que efectivamente esas reformas hacían parte de lo que serían las potestades, entre comillas, del Poder Constituido. Los acuerdos materiales del acuerdo ese de paz que se celebró aquí, pues aquí los ven cogidos de la mano. Entonces, esos acuerdos tienen contenidos con clara vocación de reformas constitucionales, como son, por ejemplo, la creación de nuevos mecanismos de participación ciudadana en niveles territoriales, la creación de nuevas circunscripciones electorales con representación en el Congreso, la reforma del sistema electoral, la representación política de la FARC en el Congreso de la República. Tienen 10 curules, hoy en día 10 representantes de la FARC, a partir de marzo van a estar ahí sentados durante 2 periodos consecutivos. La creación de nuevos órganos de justicia, una nueva jurisdicción que se denomina la Justicia Especial para la Paz, de muchísima controversia en Colombia. Y como si fuera poco al contenido del acuerdo, sobrevinieron sucesivas reformas constitucionales sobre la jurisdicción de paz, la obligación a todas las instituciones del Estado a cumplir el acuerdo de paz, la modificación del esquema de participación política, la modificación de normas sobre el sistema de distribución y de recursos. Entonces, hecho el acuerdo, ese acuerdo se sometió, pues como era natural, a la sanción del pueblo. La sanción en semiótica es un dominio por el que un sujeto hace un juicio, una evaluación respecto de la actuación de otro. En este caso, el pueblo fue convocado a un plebiscito del cual ustedes tuvieron conocimiento como sancionador de ese acuerdo de paz, que acabaron de verlos allí de la mano, que habían celebrado el gobierno y la guerrilla. Ese juicio en semiótica se realiza sobre 2 aspectos. El sancionador, el pueblo, evalúa si la conquista del objeto de valor, el acuerdo de paz, es consecuencia de la intención que el pueblo quiere, es decir, un contenido acorde, una axiología de valores, y en segundo lugar, se evalúa si el recorrido adelantado por los negociadores se realiza conforme a esos valores. En contra de una sanción positiva, en contra pues de una eventual aprobación de ese plebiscito, aprobatoria del acuerdo, pesaba la estrategia discursiva de la oposición política, adelantada durante 4 años, que fue la duración del proceso, por la cual se desprestigió el objeto del acuerdo, es decir, los contenidos, a los que se acusaba de contrarios a los intereses nacionales, pero también se desprestigió de manera sistemática el recurrido, porque se le acusaba de secreto, sin la participación de todos los actores sociales. Entonces bastaba en el debate discursivo, previo al plebiscito, insistir en 2 aspectos para lograr la sanción negativa del pueblo, la negación del plebiscito, y la posverdad y las noticias falsas no se hicieron esperar, como lo reconoció finalmente el propio gerente de la campaña por el no. Voy a pedir una agüita a un organizador. Sí. El propio gerente de la campaña por el no reconoció que habían utilizado ese tipo de estrategias, ¿cierto?, que son semejantes a las estrategias del Big Data, que han sido utilizadas también en la campaña de epidemia discursiva, en la campaña pro Donald Trump. Eso fue reconocido por el propio gerente de la campaña del no, pues liderada por, ya ustedes saben, el líder del Centro Democrático, que de centro no tiene nada, sino que es de derecha pura, ¿cierto? Y se suma al anterior que el acuerdo final se textualizó en un memorial completo y extenso de 310 páginas, o sea, el plebiscito era para que cada votante en Colombia leyera las 310 páginas y dijera si estaba o no estaba de acuerdo con los contenidos. Dijera si estaba o no estaba de acuerdo con los contenidos, imagínense. Entonces, ¿quiénes leyeron? Aquí, este es el encabezamiento, esta es media página de las 310. Entonces, la gente votaría no leyendo el acuerdo, sino que votarías por una construcción discursiva imaginaria, realizada bajo las modalidades de manipulación y persuasión descritas por el semiótico Gramsci, para hacer que un intérprete se adhiera a una tesis o aumente su adhesión, en la línea de Perelman, y que se resumen así, las 4 modalidades de manipulación que se utilizaron en ese proceso de paz que llegó al plebiscito, y que son las modalidades que se utilizaron en el Brexit, y son las mismas modalidades que se utilizaron en la campaña de Donald Trump. Veámoslas. En semiótica examinamos estas modalidades de manipulación en términos de hacer que otro haga algo, cómo hacer que otro haga algo. Entonces, pues yo sé que aquí los chicos ya estarán pensando en las chicas, cómo hacer que otro, y las chicas en los chicos, pero esto es desde el punto de vista de político, de la manipulación, cómo hacer que otro haga algo. Entonces, en primer lugar, la tentación, en que se pone ante el intérprete un objeto que éste quiere, le hace falta. En segundo lugar, la intimidación, en que se amenaza al intérprete de producirle una falta futura por la pérdida de un objeto de valor que ya tiene.
En tercer lugar, la provocación, en la que se descalifica un objeto de valor, la propia imagen del intérprete, para que éste actúe defendiendo esta imagen. Y la última modalidad de manipulación, que es la seducción, en la que se le atribuye al intérprete una imagen positiva de su competencia, objeto de valor del cual éste no desea separarse. Usted es muy bueno, usted es muy capaz, usted es muy competente. Eso es seducción. La estrategia manipuladora de la intimidación, por la que la derecha colombiana, las iglesias, sectores conservadores advertían del peligro de contagiarnos de la ideología castrochavista. Se dijo que se iban a perder los montos pensionales, entre otras cosas, falacias del miedo. Y la estrategia de provocación en la que se acusaba al gobierno de tener al pueblo como un tonto. Entonces despertaron en grandes masas la indignación y por tanto la sanción del pueblo en el plebiscito sobre el acuerdo final resultó negativa, para sorpresa de todo del mundo y la mayoría de los colombianos. Y resultó negativa con una diferencia de apenas 50.000 votos. Aquí está el resultado final de ese plebiscito. Eso fue algo pues sorpresa. Rubén y yo comentábamos eso, que esto no podía pasar y sin embargo pasó. Pero ahí estamos viendo por qué pasó, cuáles fueron esas modalidades de manipulación que hicieron que eso pasara. La estrategia manipuladora bueno, de otro lado, en el marco del debate por los votos del plebiscito, el gobierno nacional Santos también realizó estrategias manipuladoras de intimidación. ¿Qué estrategias? La afirmación de que la guerrilla orientaría sus ataques a las grandes ciudades de no lograrse la aprobación del plebiscito. Pero esas estrategias fueron insuficientes frente al ya constructo discursivo elaborado pacientemente por la oposición política durante los 4 años del proceso de negociación. Se suma a lo anterior que los políticos de la coalición de gobierno, los que debían impulsar a las bases electorales, daban por hecha la sanción positiva y eso generó un exceso de confianza que hizo que no se impulsaran esas bases electorales. El 3 de octubre del 2016, día siguiente a ese plebiscito del no, día en que yo estuve con depresión hasta avanzada la noche, ¿cierto? Fue un despertar amargo para la mayoría de los colombianos y una sorpresa para los partidarios del no. Los promotores del no también estaban sorprendidos. Yo no pensaba que eso les iba a funcionar tan bien a esas estrategias. Padecimos en Colombia nuestro propio Brexit y nuestra propia trumpada sociológica, fruto de las mentiras de la posverdad, las falsas noticias de las redes sociales y la precaria cultura política que nos atornilla a las tecnologías del entretenimiento y nos anestesia para caminar unas calles y ejercer nuestro derecho al voto. Es algo similar ocurrió en Inglaterra, que muchos se confiaron y no fueron a participar de ese referéndum y saben las consecuencias ocurridas. En consecuencia, entre el 3 y el 19 de octubre, el 3 ya estaba yo con menos depresión porque entre el 3 y el 19 de octubre, por ahí estoy yo metido, del 2016, miles de colombianos, entre ellos muchos jóvenes arrepentidos por no haber votado en el plebiscito, participaron en marchas por las calles, cabildos locales y radicaron millones de peticiones escritas ciudadanas por la paz exigiendo la realización de un acuerdo definitivo, bajo la consigna Acuerdo Ya. Expresiones populares que motivaron al gobierno y a la oposición política a sostener acercamientos para lograr una modificación consensuada al consenso y final a los acuerdos. En este marco, ¿cierto? En este marco de estas marchas intervino otro actor discursivo para presionar eso, mediante una modalidad de manipulación. Ese actor discursivo fue el Comité Noruego del Nobel que le confirió a Juan Manuel Santos, jefe del gobierno, el Premio Nobel de Paz. Ese actor discursivo introdujo otra modalidad de manipulación que es la seducción, que como forma de persuasión intervino así con el reconocimiento tácito al pueblo colombiano por los esfuerzos hechos por la paz, pero también por los esfuerzos que podía seguir haciendo en medio de esa depresión que padecía el pueblo y que yo padecía y que le comentaba casi con lágrimas a Rubén. La última estrategia de persuasión, ¿cierto? Post plebiscito, en la modalidad de intimidación, con vocación de incrementar la intención de llegar a un acuerdo final de paz, resultó el anuncio del presidente Santos el 13 de octubre del 2016 de que el cese del fuego bilateral entre la guerrilla y el gobierno sería hasta el 31 de diciembre del mismo año 2016. O sea que padecimos primero las estrategias de manipulación de la derecha y ahora, después de ese no, empezamos a padecer las estrategias de manipulación intimidatoria del gobierno que necesitaba a toda costa sellar ese proceso de paz. Llega entonces el acuerdo final, ¿cierto? Sin la sanción directa del pueblo, se culmina el proceso de reconocer, escuchar a los actores promotores de la negación del acuerdo inicial en el plebiscito. Se llama al expresidente Juan Manuel Santos, ahí lo ven saliendo el uno de Palacio, pero usted ve la sonrisita de Juan Manuel, del presidente, ¿cierto? Esa sonrisa a mí me parece muy reveladora, ¿cierto?
Entonces dicen, sí, vamos a tomar todo lo que usted está planteando, vamos a recogerlo, yo me voy a llevar señor líder de la oposición, me llevo sus propuestas a Cuba, yo voy a llevar eso allá y vamos a modificar el acuerdo. Entonces, sin embargo, cuando se hace el proceso pues, de renegociar ese acuerdo con la guerrilla cubana, el líder de la oposición advierte, cierto, que las propuestas de modificación no fueron incorporadas en ese acuerdo final. Entonces, los contenidos con vocación de reforma constitucional de los acuerdos y la sanción negativa al acuerdo inicial daban legitimidad al pueblo para refrendar de manera directa el acuerdo final de paz. Solo así las reformas constitucionales tendrían legitimidad democrática, que es un rasgo propio del constitucionalismo latinoamericano. Sin embargo, el temor del gobierno a una nueva negación del acuerdo en un nuevo plebiscito por el ambiente de polarización, estamos hablando que se celebró el nuevo acuerdo, pero el gobierno le daba temor volver a someter a plebiscito. Este es el texto del acuerdo final, ¿cierto? El gobierno le da temor volver a someter ese acuerdo final a un nuevo plebiscito, ¿cierto? Y la intimidación de la sociedad por el inminente levantamiento del cese al fuego bilateral hicieron que el propio poder constituido avalara que uno de sus órganos, el Congreso, y no el pueblo otra vez en plebiscito, refrendara el acuerdo final de paz. O sea que el acuerdo inicial fue refrendado por el pueblo negativamente, pero el acuerdo final, el definitivo, ese no fue refrendado por el pueblo en plebiscito, sino que fue refrendado por el Congreso. El poder constituido se metió allí, no el constituyente. Se trató de un acto de legitimación de un acuerdo político por parte de un Congreso, hecho inédito en la historia constitucional colombiana. Y desde ese entonces la crisis de legitimidad del acuerdo final de paz ha asignado nuestra realidad nacional. En perspectiva discursiva, el contrato inicial de paz tuvo como origen destinador a los mandatos populares que exigían la celebración de un contrato de paz y como destinatario a las partes negociadoras. Este contrato o acuerdo inicial de paz fue sancionado negativamente por el pueblo en el acto político del plebiscito y una vez fue restablecido por las mismas partes del contrato, este no fue sancionado por el mismo destinador, el pueblo, sino por el poder constituido, el Congreso, por razones pragmáticas que el poder constituido invocó, haciéndole perder legitimidad al acuerdo final. Esta pérdida de legitimidad del acuerdo final por la sustitución del sancionador inicial, el pueblo, hace que en diversos ámbitos discursivos se exija la sanción final por el judicador natural, que es el pueblo. Aquí aparecen ya los signos de la perspectiva constituyente. El poder constituyente, en virtud de la voluntad del pueblo, se convierte en un actante, un actor autónomo capaz de producir efectos. ¿Y cuáles son los efectos vocacionales del poder constituyente? Pues iniciar un proceso constituyente que culmine en una asamblea constituyente y finalmente en una constitución. El poder constituyente actúa dando voz discursiva al pueblo, convirtiendo esa voz en enunciados constitucionales que van a regir la interpretación y actuación del nuevo orden constitutivo. El poder constituyente está dotado de competencia cognitiva. Esta mañana se decía que es una especie de fantasma, sí, pero es un actor discursivo que interviene de manera activa. Tiene un saber referido a su potencial revolucionario. El poder constituyente sabe interpretar su pasado, sabe leer su presente, sabe fijar su futuro en una nueva constitución. También está dotado de una competencia pragmática, es decir, puede hacer lo necesario para alcanzar su objeto de búsqueda, una constitución capaz de orientar la transformación social y política. Sin embargo, las competencias cognitivas y pragmáticas del poder constituyente solo pueden manifestarse una vez éste cuente con la intención constituyente, y esa intención constituyente en una determinada dirección. ¿Qué es lo que da? Esto es lo que da sentido al accionar inmediato del poder constituyente. Entonces hay una pregunta: ¿cómo germina la intención del poder constituyente? En primer lugar, es necesario precisar que el poder constituyente actúa como pivote discursivo de la voluntad de otro, el pueblo, que le da origen y legitimidad democrática, voluntad que se extiende hasta el poder constituido y puede permanecer en él si está creativamente asegurada la profundización democrática y la participación ciudadana, que hemos visto que es lo que muchas veces no se ha logrado en esos procesos latinoamericanos. Es el pueblo soberano el que hace que el poder constituyente quiera o deba conjuntarse, o sea, adherirse a un estado final transformador que pasa por la hechura de una constitución fuerte, entendida como manifestación jurídica política del poder constituyente. Y la instalación o acrecentamiento de la intencionalidad en el destinatario sujeto del poder constituyente por parte del pueblo requiere de la Constitución en el poder constituyente de la falta. Es un concepto que utilizamos en semiótica para que el poder se active, tienda, se oriente a iniciar un proceso constituyente que culmine en una constitución. Esa falta está constituida por la carencia de un objeto de valor, la nueva constitución, más un querer o estar conjunto a ese objeto de valor, es decir, el estado de emergencia del poder constituyente, lo que en semiótica llamamos el estado del ser.
Y mi tesis es que están dadas en Colombia las condiciones de activación de este poder constituyente como resultado de un proceso persuasivo que actualiza las dimensiones cognitiva, pragmática, pasional y axiológica. En primer lugar, la dimensión cognitiva o del saber, ¿cierto? Hay varios indicios que evidencian esa activación del poder constituyente. Desde la fecha de la referendación del acuerdo final que negó la participación del pueblo, el poder constituido se ha visto enredado en la implementación de las reformas constitucionales y legales que demanda ese acuerdo de paz. La implementación del proceso de paz no ha conseguido la voluntad del órgano acordado en el acuerdo final para hacerlo, que es el Congreso, a pesar de contar con el fast track. En especial los aspectos justicia y reforma política no han logrado el consenso entre los actores políticos y sociales para su implementación. La Corte Constitucional le acaba de hacer modificaciones jurisprudenciales a los acuerdos en materia de justicia y la guerrilla está enojada. Dicen, vamos a demandar esto ante tribunales internacionales, y el líder de la guerrilla, Timochenko, le pidió antier una cita personal y urgente al presidente de la República. No sé si se la haya dado hoy lunes, pues como homenaje a este evento, no creo, ¿cierto? Pero pues se la pidió y está esperando todavía la cita. Pero no solamente la incapacidad del poder constituido en implementar reformas de semejante tenor juega en contra de su legitimidad. La etapa electoral para elección de presidente y congresistas, estamos en plena etapa ya electoral, ha sido aprovechada por los congresistas para dilatar tiempos de resolución. La Corte Constitucional anuncia reformas sustanciales a los proyectos de implementación. El fiscal general de Vargas Lleras hace reparos continuos al aspecto justicia. Entonces, en perspectiva discursiva, esa precariedad de legitimidad del poder constituido para sancionar el acuerdo contractual final de paz hace que se imposibilite la ejecución del mismo. Esto es consecuencia de eso, del error en la sanción, digamos, semiótica de ese acuerdo final de paz. El pueblo fue convocado como sanción judicador del acuerdo inicial, pero para la sanción del acuerdo final fue sustituido por otro, el poder constituido, el Congreso. En materia de dimensión pragmática, hay aspectos que generan incertidumbre y que juegan en favor de la activación del poder constituyente para legitimar el acuerdo final de paz. El vencimiento de los términos del procedimiento del fast track hacen ya casi imposible la implementación legislativa de los acuerdos. Esta semana vencen los términos y eso se sabe que eso no se va a poder. El desprestigio de los partidos políticos ha hecho que se anuncien de modo generalizado candidaturas personales a las elecciones para presidencia, que contribuyan a la desinstitucionalización del poder constituido y pueden conducir al camino del populismo y de los autoritarismos, que es una amenaza que cierne sobre América Latina. La sociedad se enfrenta a demandas sociales, económicas que no han sido y sabemos en Colombia que no van a ser resueltas por el Congreso. Los actores del proceso que se han apartado en disidencia, está creciendo la disidencia de la FARC, gente que se abandona ese proceso y vuelve otra vez al monte, ¿cierto? Los actores que están en disidencia de las FARC, ahí está la dimensión, véalos ahí en fila, vea, ya van para el monte. Esta foto no sé si es de la semana pasada, antepasada, pero es una realidad. Muchos de los miembros de la FARC, en vista del incumplimiento del gobierno para la implementación del acuerdo, en vista de que no se toman medidas con los espacios territoriales abandonados por la guerrilla, están haciendo otra vez su incursión a esos territorios abandonados para efectos que desde allá y digamos sobre una economía del narcotráfico poderse mantener y pues seguir atacando la estructura del Estado. También somos conscientes que aunque los actuales canales jurídicos para la activación del poder constituyente están por error en manos del Congreso, ya aquí reconoció la doctora Melba, nos anunció que en el año de 1991 eso fue objeto de modificación de facto cuando se hizo la séptima papeleta, ¿cierto? Lo que destrabó la activación del poder constituyente. Es decir, en Colombia tenemos una cierta flexibilidad interna para hacer reformas constitucionales y por tanto para producir estas estrategias persuasivas para que se acepte el mecanismo de una reforma más amplia y profunda, como es el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente. Uno de los grandes líderes, Petro, que fue alcalde de Bogotá, que va de segundo en las encuestas, a veces va de primero, dijo, lo primero que voy a hacer, lo dijo el sábado, lo primero que voy a hacer si soy presidente de Colombia es convoco a una Asamblea Nacional Constituyente. Lo dijo, yo creo que leyó seguramente nuestros escritos. Sí, ¿cierto? O nos oyó, seguramente hablando de ese vaticinio que estamos haciendo. Pero también opera la dimensión pasional. Hay una dimensión también en semiótica que es la dimensión pasional, la que modula los estados de ánimo del sujeto,
que se constituye ser un valor eufórico de euforia o disforia, displacer o displacer, que producen en la sociedad movimientos de atracción o de repulsión. Esta mañana, observando la intervención del gran maestro Cabo acerca del conflicto, de la naturaleza del conflicto, en semiótica abordamos eso mismo, pero desde el punto de vista de esa tensión que existe entre lo negativo y lo positivo, entre un valor y un antivalor, ¿cierto? Al cual un sujeto discursivo se acoge y en esa perspectiva elige los objetos con los cuales va a vivir en el mundo. La dimensión pasional interviene en la construcción de la intención del poder constituyente, porque las revoluciones implican crisis profundas, implican pérdidas de sentido, procesos de desaxiologización respecto de un universo de valores anterior, reaxiologización en nuevos universos de valores, y los valores convocan pasiones. Entonces, el poder constituyente transita en un tiempo histórico, el nuestro, lo que decía Asensi esta mañana. Cada proceso tiene una realidad, una dinámica, un modo de vida propio, un modo de vida cierto, con el cual emerge y transforma la sociedad. Nuestra realidad es la de la polarización, entre quienes quieren voltear la página de la guerra, aceptando el nuevo estatuto de ley que impuso el acuerdo de paz, y el de quienes quieren mantenerla para encarcelar a los guerrilleros mediante el anterior estatuto. En Colombia tenemos un avance, digamos, desde el punto de vista jurídico, normativo, jurisprudencial, los avances que han producido estos procesos constitucionales, pero tenemos un corazón todavía demasiado conservador, todavía con un dolor que no sana, un dolor que no sana. Amplios sectores de la ideología derecha experimentan el acuerdo también como un conejo. Allá en Colombia le llamamos conejo, no sé aquí si es conejo, a cuando uno lo engañan, ¿cierto? Cuando uno, aquí no, que no, bueno, allá utilizan la palabra conejo, o sea, una burla a las protestas, a las propuestas no contenidas en el acuerdo final, y atizan el espíritu conservador de grandes masas de la población que, de la mano con ideologías religiosas, pretenden excluir las conquistas sociales que logramos con la nueva Constitución. Finalmente la dimensión axiológica, que proviene del carácter evaluativo de las pasiones. Nosotros finalmente evaluamos las pasiones y esa evaluación se realiza a la luz de estatutos axiológicos, porque la dimensión axiológica postula una relación entre pasiones y valores. En efecto, una sociedad padece pasiones según su momento histórico y las evalúa desde una norma axiológica, produciéndose en ella estados de euforia o disforia, a partir de los cuales surgirá el querer o el deber de alcanzar un objeto de valor, en este caso, la activación del poder constituyente. Es propio de la dimensión axiológica evaluar la confluencia de los aspectos que hemos visto del poder constituyente, la confluencia pragmática, cognitiva, pasional, bajo un sistema de valores. Las crisis de valores, las crisis institucionales revelan un tránsito axiológico consecuencia de la naturaleza evaluativa de esa dimensión axiológica. Una vez la sociedad evalúa positivamente o negativamente el estado de cosas actual y el futuro estado constitucional, aviene en el poder constituyente un querer transformador o un deber transformador o un deber conservador. Nuestra sociedad colombiana, ya para finalizar, vive un estado de confluencia de las dimensiones cognitivas, pragmática, pasional y axiológica que le persuade hoy en día a activar el poder constituyente para provocar la tercera asamblea constituyente de su historia reciente, que sirva de motor dialéctico, aquí siguiendo a Bichano, para el avance social y module en un escenario amplio los procesos constitucionales transformadores que el proceso de paz ha introducido de modo irreversible. En esta intención se alinean no solo los actores que encarnan valores axiológicos diametralmente contrarios, las FARC y el partido de la oposición política Centro Democrático, qué paradoja, ambos grupos o sectores ideológicos quieren también constituyente, los más, en los polos los situados más lejanamente. Pero también lo están pidiendo las fuerzas que activaron el proceso de paz y que reiteraron su voluntad en lograr un acuerdo final. Estos actores relevantes, con estrategias persuasivas distintas, vienen coincidiendo en la necesidad de que se active el poder constituyente y ante la progresiva creencia de la sociedad en la fragilidad del blindaje jurídico del proceso de paz, ella empieza a ser persuadida de la falta, lo que hablábamos ahora, es decir, en semiótica la necesidad de un pacto amplio que module y refrende definitivamente el acuerdo de paz, pero también que asuma las realidades enormes que este acuerdo de paz ha incubado en la sociedad colombiana. Muchas gracias.